Hey. Hola, Cami. Hello. Hola. She's back. I am back. Hoy Muy feliz. Sí, gracias de venir por... a tertulia. Exacto. Bienvenidos a Cine en Vinilo, mi gente. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos años diciendo que queremos hablar. Y por fin vamos a hablar. Que es de Heath Ledger. Of course. El rey de los reyes. Lo que la gente cree que es Timothée Chalamet. Pero ¿quién en la vida ha dicho eso? These ¿Quién people. en la vida? El internet está muy pasado. Gente no que hay está forma. unhinged en internet. No hay forma, señores. Irreemplazable, único. Ay, qué chulo. Never the same. Bueno, continuemos. Bueno, yo iba a decir buenas otra vez. Hola otra vez. Pues sí. Sí, vamos a hablar de Heath Ledger. Camila está aquí otra vez. Ya saben la situación con Leticia, así que no me pregunten más. Vamos a hablar de la vida de él. Vamos a hablar de sus películas. Es una filmografía relativamente corta porque, bueno, falleció con 28, so... O sea, para tener 28 años es una... ¿Cuánto? 28 años. 28 años es una filmografía bastante completa, pero... ¿Es completa? Se queda muy corta para todo el talentazo que nos quedamos Sí. sin ver de él. Es completa porque sí se pudo ver diferentes... Matices. de el talento de él. Pero es corta en el sentido de que, bueno, que hubiésemos querido más. Mucho más. Hasta los 80, por lo menos. 80 años. Coño. Digo, hay gente con 90 y pico que está trabajando todavía. Que está mal. Porque es verdad, pero bueno. Pero vamos a hablar de... Sí. Nosotros... Ya hay un episodio, lo voy a decir. Yo creo que lo mencionaba. Lo debí... No sé si decirlo ahora. Bueno, hay un episodio completico de Brokeback Mountain que hice hace un tiempo. Así que cuando llegue el momento de esa película no me voy a meter tanto. Y tampoco me voy a meter tantísimo en The Dark Knight como película. En cuanto a él, quizás... Bueno, quizás no. En cuanto a él, sí. Pero igual hay cosas que no voy a decir porque viene un episodio de The Dark Knight exclusivo. Okay. Que bueno, si me pongo a decir todo lo de Heath Ledger ahora, no voy a hacer el episodio entonces, porque esa película se centra mucho alrededor de ese personaje. Además de la Batman, que yes, Christian Bale, yeah. Vamos a hablar de Heath Ledger, Camila. ¿Cuál es tu película favorita de Heath Ledger? Yo creo que a mí me gusta mucho Lords of Dogtown. Él tuvo un personaje ahí secundario, pero siento que... No sé, su presencia enalteció muchísimo la película. Y obviamente, porque soy millennial... No, de reparto. De reparto. Y obviamente, por ser millennial, me encanta 10 Things I Hate About You. I love you, baby. Pero exacto, porque fue como mi galán de adolescencia que me encantaba. Pero obviamente, si tengo que poner la primera del top, es Brokeback Mountain. La mía también. Para mí es su mejor actuación. A sabiendas que The Joker fue excepcional. El personaje de su carrera, pero... Pero para mí, Innis del Mar, la mejor actuación que ese chico dio. Él no le dieron el Oscar porque, bueno, son homofóbicos. Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril del 79. Para cuando este episodio salga, creo que vamos a estar cerca de su cumpleaños. En verdad. Es Tauro él. Ay, sorry, el 7. I need the details. Vamos a buscar el signo zodiacal. Él nació en Perth, Australia Occidental. Es hijo de Sally Rocho, profesora de francés. En algunos sitios la mencionan allá como técnica en hematología. Yo en verdad no indagué porque eso no viene al caso. Y Kim Ledger, ingeniero, piloto de autos de carrera y trabajador en la industria minera. Es Aries. E-Tracks. Only Geniuses. Yes. Dígase. Caga. La familia de su papá fundó Ledger Engineering Foundry, una empresa industrial importante en esa región. El Sir Frank Ledger Charitable Trust lleva el nombre de su bisabuelo Frank Ledger. Heath tenía ascendencia inglesa, irlandesa y escocesa. Sus padres eligieron su nombre inspirándose en la novela Wuthering Heights de 1847 de Emily Bronte. Heath fue nombrado por el protagonista Heathcliff. ¿Tú crees que le hubieran puesto a él en Wuthering Heights
como actor si él estuviera vivo? Bueno, esa película ya la han hecho 5 veces. Sí, es verdad. Pero no, fácil que lo hubiese metido en una ahí. Sí. Nadie sabe. Ok, continúa. Cada vez que yo me suena la canción de Kate Bush en la cabeza, cada vez que oigo el nombre Wuthering Heights, vayan a oírla. Su hermana mayor, Catherine Ledger, nació en el 75. Fue nombrada por la heroína de la misma novela, Kate, que más tarde también trabajó ella. O sea, que trabajó como actriz y publicista. Tuvo una relación muy cercana con Heath Ledger. Y fue una de las personas que más influyó en su interés por la actuación. Cuando Heath tenía 10 años, sus padres se separaron. Se divorciaron al año siguiente. Luego él tuvo 2 hermanas más. Ashley Bell, que la tuvo su madre con su segundo esposo, Roger Bell. Y Olivia Ledger, que nació en el 96. Ashley había nacido en el 90. Hija de su padre con su segunda esposa, Emma. Es muy triste porque las 2 eran niñas cuando él falleció. Tenían como 18 y 16, algo así. O sea que... quizás no lo disfrutaron y como ya ni siquiera vivía en Australia ni nada, no lo disfrutaron quizá tanto, igual que su hija. Durante su infancia él asistió al Mary's Mount Primary School en Gooseberry Hill y posteriormente al Guildford Grammar School. Tuvo una vida bastante normalita al principio. Sí, él fue a una escuela donde tuvo sus primeras... Bueno, en esa segunda escuela fue que tuvo las primeras experiencias como actor. A los 10 años interpretó a Peter Pan en la obra del colegio. Oh. Y aquí él se enamoró obviamente de la actuación. Además, Heath se destacaba en los deportes, en la coreografía y la danza. Admiraba profundamente a Gene Kelly, bailarín, actor obviamente legendario. Lo que ahí él entonces desarrolló su interés por la coreografía. Gracias a esto organizó y coreografió una presentación en el Rock Eisteddfod Challenge. Yo no sé cómo se pronuncia, pero está ahí. Una competencia artística entre escuelas australianas. El equipo masculino de 60 estudiantes de Guildford Grammar consiguió la victoria, siendo la primera vez que un equipo formado únicamente por hombres ganara la competencia. Well, we're sick of men anyway, pero está bien. Eran otros tiempos. Coffee sip, como el coffee break. A los 16 decide buscar, o sea, ampliar su oportunidad como actor. Él adelantó sus exámenes finales para graduarse de la escuela antes de tiempo. Poco después se fue a un viaje por carretera desde Perth hasta Sydney junto a Trevor DiCarlo, su mejor amigo desde los 3 años. Estaban buscando oportunidades en la industria del cine y la televisión. Y bueno... Sí, porque él no tenía mucho privilegio, porque todos sabemos que el que quiere actuar, pagar una de esas escuelas es muy caro. Y él no viene de ese background de privilegio. O sea, él tuvo que vaya la yuca, señora. Y como que yo siento que mucho de su talento tiene que ver porque él siempre se interesó como en la curiosidad humana más que en ser famoso. Y yo creo que eso te lleva también como a explorar otros sitios no reconocidos por los demás actores. O sea, que él se la tuvo que buscar básicamente. Sí. Llevándose de su instinto. Sí. Él, antes de mudarse definitivamente a Sydney, había comenzado a tener pequeñas experiencias en la actuación. Apareció como un extra en la película Clowning Around del 92 de George Wally. Poco después consiguió trabajo en televisión y participó en 2 episodios de una serie australiana llamada Ship to Shore. Durante su adolescencia empezó a llamar la atención en la industria. En el 96 interpretó a un ciclista gay en la serie de televisión Sweat, un papel que generó cierta notoriedad porque el personaje era parte de una historia romántica masculina, algo muy poco común en televisión juvenil en esa época. En el 97 su carrera comenzó a expandirse más. Participó en varias producciones, en Black Rock en el 97, en una película australiana, y también en otra película australiana llamada Pause en el mismo año, y también en el 97 en Home and Away, que fue una de las series más exitosas de la televisión australiana. Aquí él interpretaba a un estudiantico ahí rebelde en varios episodios. Ese mismo año obtuvo su primer papel protagónico en la serie fantástica Roar en el 97. Una producción financiada por Estados Unidos y filmada en Queensland. Ahí él era Connor, un príncipe celta en la antigua Britania que lideraba una resistencia contra el Imperio Romano. La serie no tuvo gran éxito en Estados Unidos y la cancelaron de una. Pero fue muy importante porque como resultado, él
bueno, el resultado fue que le dio su primera experiencia frente a cámara fuera de Australia. Y como protagonista. Y como protagonista. Y bueno, eso le dio algo de notoriedad. Cuando termina la serie, él sigue a su compañera del cast, Lisa Zane, hermana del actor Billy Zane. Que bueno, ¿saben quién es Billy Zane? ¿No saben quién es Billy Zane? El malo del Titanic. Ah, ya. Y él se va a Los Ángeles con ella. Esperando como empezar. Bueno, a ver, vamos a ver qué se me va a pegar. En Boy. Y aquí hace la película australiana Two Hands en el 99. Dirigida por Gregor Jordan. En ella interpretó a Jimmy, aunque bueno, se fue a Los Ángeles, pero esta película es australiana. Se fue a Los Ángeles, como dije, yo estoy loco. E interpretó a Jimmy, un criminal carismático que terminó huyendo de unos gángsters. Su actuación fue muy bien recibida. Y la química con Ross Byrne. ¿Saben quién es Ross Byrne? Acaba de estar nominada al Oscar por If I Had the Exact Kiki. Bridesmaids. Lord Jesus. Foto que te enseñé de camino, Ross Byrne es la que está sentada con él. Ya. Obvio, ya. Ella trabajó con él en su primera película. Full. Y aquí la película le fue bien, así que le dio un reconocimiento internacional. Después de esto, Heath comenzó a ser considerado por agentes y estudios estadounidenses como un nuevo actor joven con un potencial internacional, aunque su primera etapa en Los Ángeles no fue muy fácil y durante un tiempo él no conseguía nada. Su presencia física y el carisma que tenía, bueno, él empezó a llamar la atención de directores de casting. A finales de los 90, bueno, a finales no, desde mediados de los 90, pero bueno, sí más a finales, el cine ya como juvenil y adolescente tuvo mucho auge en Estados Unidos. Y estudios como Disney y Touchdown estaban buscando... Ahí fue que empezó como la oleada de Coming of Ages. Bueno, de comedia romántica. Y película de high school. Sí, versión comedia romántica, pero ambientadas en los high schools. Obviamente había de eso mucho más también en los 80, pero como que yo siento que en los finales de los 90, principios de los 2000, ese era como el deal con el cine en ese momento. Como el cine más comercial. Sí, incluso muchos de los actores que hoy tienen, o sea, un fandom grandísimo y son como muy icónicos en la cultura popular por esa oleada de películas. Mira, Sarah Michelle Gellar, que se alejó un poco de las cámaras, pero igual esa jeva pone para allá afuera y se vuelve todo el mundo loco porque ella es la fucking Buffy. Exacto. Dentro de esta oleada surge el proyecto 10 Things I Heard About You, que es la adaptación moderna de The Taming of the Shrew de William Shakespeare. El papel de Patrick Verona, el chico rebelde y misterioso que es contratado para salir con Cat Stratford, requirió un actor que pudiera ser encantador, peligroso y vulnerable, pero al mismo tiempo. O sea, yo siento que esa fórmula le escribieron para él. Porque él es como esa combinación específica de encantador, pero con un gesto se puede volver como malévolo. Totalmente. Pero un malévolo que tú no puedes dejar de amar. Entonces, eso es muy difícil de encontrar en un actor. ¡Qué pérdida! Una pérdida total. O sea, yo no lo he superado todavía. Yo tampoco. Y tú lo miras ahora y obviamente yo me acuerdo es un niño, loco. O sea, ahora uno lo mira y dice que loco, él estaba súper joven. Yo lo vi por primera vez. Pero todavía yo lo veo y es como, wow. Yo lo vi por primera vez. Fue en otra película, no en esta. Que vamos a llegar ahí. Y fue como que... what? He's hot. Durante el proceso de casting, Heath, que bueno, como no era muy conocido aún, él hizo pruebas para el papel. Su audición se destacó porque fue muy natural y se veía mucha confianza, cosas que encajaban con el personaje. La producción buscaba un actor que no pareciera el típico galán adolescente fabricado por Hollywood. Y como él no era tan conocido, dijeron, es aquí. Tenía su acento australiano marcado, una actitud muy relajada cuando caminaba y entraba a los sitios. Algo que se va a repetir mucho porque todo el mundo decía lo mismo de él, en verdad. Y que era una persona muy auténtica, súper relajado. Le encantaba el coro, el relajo, la chercha, hacer chiste, hacer broma. Como que él era muy serio actuando, pero en la vida real no era para nada así. No. Y va muy importante me imagino que sabrán cuál película. Más adelante también. Que hay muchas misconcepciones con eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo?
Eso mismo. Nada, esa forma de él como que lo convenció, le dieron el papel de Patrick. Cuando lo eligieron, Ledger se fue a Estados Unidos para el rodaje. Tienen que, perdón que Volvió te a Estados interrumpa. Unidos. Tienen que ver la audición. Si ustedes la buscan en YouTube, Ay, sí. tú ves que hay un cierto magnetismo en sus ojos que tú no puedes despegar la mirada de él. Y eso es súper, vuelvo y digo, todo lo que ese señor logra de manera... Skull hotness. Bueno, lograba de manera, sin pensarlo mucho, de manera muy natural. Es algo que le toma a muchos actores años lograr, que es mantener la mirada de la audiencia puesta sobre él, que parezca así como fácil. A él sí se le daba fácil. Y mira cómo tú pero... dices eso y casualmente él canta esa canción, Can't Take My Eyes Off You, la película. Literalmente. Bueno, yo no podía despegar los ojos de él tampoco. Pero no es nada más porque es hot, sino porque hay cierta alma especial que se le ve en los ojos siempre, que es imposible quitar la mirada de él. Bueno. Sí, es que, bueno, qué pérdida, vuelvo y digo. Él se muda, bueno, como él había ido a Los Ángeles, volvió a Australia para la peli, qué sé yo. Bueno, vuelve a Estados Unidos, obviamente para todo este proceso. Ahí ya, cuando le confirman el papel, ya obviamente se tiene que quedar un tiempo. Ahí él tenía lo que tenían 19 años y esa película se convirtió en el primer gran papel para él, con una producción de estudio también grande. Porque ya le había hecho un par de cositas, pero ya esto era de que, legit. Como, bueno, la canción, uno de los momentos más recordados de la película, cuando él canta Can't Take My Eyes Off You, en como la grada del estadio del instituto. Y aunque en la película aparece un número musical súper planeado, Heath decidió interpretarlo súper espontáneo, con mucho humor. Y fue muy improvisado, en verdad. No, o sea, esa parte. Nada de eso fue de que súper coreografiado. Fue él. Y obviamente se convirtió... Sí, yo imagino que en el guión decía de que... Es que en esas gradas hay muchísimo espacio para jugar. Exacto. Y además... Y él es muy espontáneo. Yo imagino o sea, en dirección estaban literalmente diciendo, vamos a dejar que él haga lo suyo ya. Por una de las cosas, en Brokeback Mountain, por ejemplo, como no lo voy a decir más adelante, lo voy a decir ahora. Era Jake, creo yo, que se incomodaba porque o era al revés. ¿Por qué qué? Porque improvisaba. Improvisaba mucho y Jake Gyllenhaal se quillaba. Yo creo que era Christian Bale en The Dark Knight que se quillaba, loco. Porque También. este pana llegaba en personaje y dije que él lo hacía verse como un estúpido. Se sentía como like a stupid person. Porque él obviamente, aparte que se robaba el show, él llegaba en personaje. Pero no sé si en el contexto de Brokeback Mountain también pasó, pero de seguro que sí, porque realmente en Estados Unidos, en Hollywood, están muy acostumbrados al ser perfecto. Di todas las líneas exactamente como está en el papel. Mientras que en otros países, en Europa, en mismo Latinoamérica... Eso más de directores también. No, pero es mucho más... Hay directores que les gusta. Que en países que son fuera de Estados Unidos, la gente se salga off script. Eso es muy hollywoodense, que todo tiene que ser tal cual. Entonces, me imagino que esos actores, cuando se encontraban con este tipo, que era tan espontáneo, se sentían un poco out of it, you know? Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver. Claro, tiene que ver, pero siento mucho que de salirse del guión o no. También tiene mucho con los directores. Hollywood es súper cuadrado. Hay directores que les gusta que sea tal fucking cual. Para mí... Es mucho más común. Es muy común en otros espacios, en otros cines. Esa película no es mía. En otros mercados que la improvisación sea aceptada, encouraged. Incluso... A mí me gusta. A mí me gusta porque mucho. me dan algo... Yo como director quizás tú me estás dando algo que yo no vi. Y me funciona. Es mucho más divertido. Pero tú sabes que el ego de las personas... dejen eso, ridículos. Pues sí, ¿qué fue lo que él dijo? Fue muy improvisado lo del baile y eso. Y se convirtió en una escena icónica hasta el sol de hoy todavía. Obviamente, Julia Stiles, que hace el papel de Kat Stratford, que el otro día la vi que fue un sitio... hizo el monólogo de la película. Ella recordó en varias entrevistas que él era extremadamente carismático y súper divertido en el set. Comentó que tenía una energía relajada que hacía trabajar con él. Que parecía algo súper natural. Ella también dijo que él no se tomaba demasiado en serio la fama. Eso es muy importante. Vamos a hablar también, se va a repetir mucho eso.
Incluso cuando la película empezó a generar atención mediática, él como que estaba Él se como quitó, que... loco. Se No. quitó. Y él no quería... Bueno, lo voy a decir después que tú termines de hablar de esta película, pero si quieres un comentario. Durante el rodaje y la promoción, hubo rumores que ellos estaban mangando. Pero eso siempre pasa. Para quienes nos escuchen en otros países, estaban Acostándose. Cogiendo. Rapando. Pues sí. El dominicano suena siempre como más vulgar de Más la vulgar. cuenta. Es que somos más vulgares de la Sí. cuenta. Pero ellos dijeron que no, que en verdad ellos lo que tenían era muy buena química, se hicieron amigos y... Señores, porque la gente se lleven bien, no hay que singar. Si singan, qué bueno, ¿eh? Quizá no lo querían Hay decir que al vivir. público. Pero, exacto, quizás no quería que nadie se enterara. El estreno de 10 Things I Heard About You en el 99 cambió obviamente la carrera de Heath Ledger. La película fue un éxito comercial moderado, pero se convirtió en una película muy influyente ya a nivel cultural, especialmente para los millennials. Y es su primer reconocimiento internacional masivo. Logra convertirse, tú sabes, en un ídolo nuevo, talento de Hollywood. Y empieza a recibir ofertas más grandes de Estados Unidos. Pero él expresó que él no quería quedar encasillado en actor de comedias románticas adolescentes, por lo que comienza a buscar papeles más complejos, más dramáticos. Eso mismo empezó a rechazar Los años siguientes y empezó a rechazar papeles, en verdad, durante aproximadamente un año. Era eso lo que te iba a decir. Mira, sí, eso mismo. Esa es una decisión bastante difícil que tienen que hacer los actores cuando quieren hacer crossover. No todos lo logran. Mucha gente, muchos de los actores quieren más papeles serios, digamos. Se quitan y al final se le va la guagua y se... Pero eso no pasó con Heath porque él tiene un ángel. Eso pasó con Matthew McConaughey también. Que él siempre lo contrataban para lo mismo, el mismo galán, tarara. Él tomó la decisión de quitarse. No vamos a comparar esos dos actores porque obviamente Heath son otros colores, ¿no? Pero para decir como algunos ejemplos de casos exitosos que han logrado hacer ese crossover. Pero el de Heath fue impresionante porque yo creo que nadie se imaginaba que él iba a sacar esa bestia que sacó después. Qué pérdida. Sí. Coño. ¿Por qué no se llevan como a otra gente? No es que iba a ser a nadie. Pero coño, loco, men. Pero es que eran muchas cosas. Ya, bueno, te les contaré más adelante. Quiero saber ese té porque no me lo sé muy bien. No fue tan sencillo como que fue una dosis accidental y ya. O sea, pero bueno. Durante ese periodo, él vivía en Laurel Canyon, en Los Ángeles. Y según varias personas... prácticamente no tenía ingresos porque prefería esperar ese papel para demostrar que podía hacer algo más serio. Y ese papel terminó llegando con The Patriot en el 2000, que ahí fue que yo lo vi por primera vez. Lastimosamente con Mel Gibson. Un drama histórico épico ambientado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, dirigido por Roland Emmerich. Este papel, él hace el papel de Gabriel Martin, el hijo del protagonista de Mel Gibson. Él fue a la audición súper nervioso. El papel casi se lo dan en verdad a Ryan Phillippe, no a él. Oh. Pero al final se lo dieron a él. Obviamente, él está ahí en la película. Él no era el protagonista para nada. Incluso el personaje de él, spoiler alert, muere antes de la mitad de la película. Incluso mucho del desarrollo de la película es por la muerte de él. Quizá por eso se queda en la memoria de la gente también. Pero... él fue el que se quedó en la memoria de todo el mundo. Incluso lo pusieron de segundo en los créditos de lo bien que lo hizo. Y eso... la que puede. Claro. Y para bien o para mal en nuestro trabajo, los créditos sí tienen algún tipo de peso. Sí, totalmente. El trabajo no debería ser medido por eso, pero sí te puede influir para tu prosperidad laboral. Total. Te da cierto estatus. Te da cierto estatus, claro que sí. Y es que él aprovechó para demostrar ese registro ya más darks, más amplio. Sí, que ese fue como la entrada a la profundidad del ser. Él fue súper intenso, pero súper sensible, especialmente en esas escenas con Mel Gibson y en los momentos dramáticos de conflicto. Se nota que el chamaco trabajó su vaina. No se puede, ¿por qué? La crítica lo amó, a pesar de que la película tuvo una crítica... dicen mixta, pero en verdad la mayoría fue negativa. Porque... sí. Hubo mucho whitewashing en esa película y la manera que se representó la esclavitud y todo fue muy light. Pero
lo único que la crítica resaltó fue la actuación de él. Él aquí lo empiezan a vincular sentimentalmente con Heather Graham, que también estaba pegadísima para esa época, porque ya estaba en Austin Powers y en Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, que es tremenda película, que por esa fue que debió ganar. Y ellos salieron durante un periodo breve, pero en verdad fue algo como medio privado. Tampoco era que ellos estaban sopeteándose arriba de nadie. Y obviamente ya con el Patriota él se consolida más con el público estadounidense. Pasó ya rápidamente a ser el centro de atención de Hollywood. Y lo comienzan a ver los estudios como que bueno, este tipo tiene potencial para ser un leading man. Y los primeros estudios que apostó por él fue Columbia Pictures, que participó en la financiación de Patriot. Columbia decidió entonces impulsar la carrera de él como protagonista absoluto en la próxima película A Knight's Tale del 2001, dirigida por Brian Helgeland. Whatever, Brian. En esa historia él interpreta a William Thatcher, un escudero de origen humilde que se hace pasar por un noble para competir como caballero. I'm gonna be honest, yo no la vi porque la detesté el tráiler. Sí me acuerdo mucho porque... Por eso es que no se puede ver tráiler, mi gente. No. Tú no sabes la película que te perdiste por no... It's not all that. All right. Me acuerdo mucho de la película porque Robbie Williams grabó una canción de We Are the Champions y el video era con las imágenes de la película. Esto era una aventura fantástica, ligera. En lugar de tener como ese tono histórico, mezclaba la ambientación medieval con rock moderno. A veces eso es interesante. A veces no funciona. No sé qué pasó ahí. Porque no la vi. Pero era para atraer al público joven, obviamente. Otra faceta más que demostró. Así como el romántico héroe. Pero con unos tonos más juguetones, en verdad. Como que no era un papel tampoco tan Daniel Day-Lewis, tú sabes. Ay, here we go. ¿Qué nos está diciendo? Nada, el elenco lo recordó porque él pasaba muchísimo tiempo riéndose con el crew en el set. En verdad decían que parecía una gira de amigos, en verdad la filmación, porque eso fue lo que se convirtió. Tuvo un éxito comercial moderado. 56 millones de dólares recaudó solo en Estados Unidos, que obviamente para una producción en la que se invirtió pila de ese hueso fue chele. Pero la experiencia de este proyecto también lo incomodó en ciertos aspectos. Él aquí dijo, o habló luego de su frustración con el sistema de promoción de Hollywood. En particular recordó en una reunión con publicistas y expertos de marketing de Columbia que discutían abiertamente frente a él cómo planeaban promoverlo como producto, y a él empezó a preocuparse por su integridad artística. Él les dijo, eso me parece súper artificial y yo no quiero esa vaina. Es que él no era una persona que andaba buscando fama. Él realmente estaba ahí por el arte. Él realmente estaba ahí porque él le daba curiosidad a la naturaleza humana. Bueno, y le gustaba también ir a los espacios oscuros de la humanidad. Como eso es lo que es la actuación, en verdad. Tú estar de acuerdo y en búsqueda constante de la verdad como personas. Entonces yo creo que la fama te aleja un poco de eso. Después de eso, y todo el tema de su incomodidad con el tema de la imagen fabricada, de los estudios, a él se decide con más fuerza buscar más papeles con más complejidad. Y ese mismo año participó en una película completamente distinta, que es una película fuerte, que es Monsters Ball, dirigida por Mark Foster. Él ahí es el papel de Billy Bob Thornton, el hijo de Billy Bob Thornton, que vive bajo la presión constante de su papá. El personaje se llama Sonny Grotowski. Él aparece poco en la película, pero es un papel fundamental en verdad para la historia. Aproximadamente 35 minutos dentro de la película, el personaje se quita la vida y desencadena gran parte del drama que sigue la película. Obviamente la película fue alabada por la crítica. Halle Berry ganó el Oscar a Mejor Actriz, la primera mujer afroamericana en ganar ese premio en el 2002, que debería darle vergüenza a todo el mundo. Yo no sé por qué saben de la raza tan importante en ese país. I hate everybody, de verdad. No puedo.
Otra vez, otra faceta más vulnerable, más sufrimiento, porque sufrimiento viene y mucho. Después de esos proyectos, ahí él hace The Four Feathers en el 2002 de Shekhar Kapur. Esta película es la sexta adaptación de la novela de aventuras, de esta novela de aventuras, que está ambientada en el Sudán. Ahí interpreta a Harry Feversham, un oficial británico acusado de cobardía cuando decide abandonar el ejército antes de una campaña militar. Obviamente se toma el papel súper en serio para variar. Trabajó súper intenso para darle esa profundidad al personaje. La película igual no le fue bien. La crítica consideraron que el tono era muy solemne y duraba demasiado. Seguimos fallando en eso, ¿no? Exacto. Las películas. Sí, a veces tienen... Wow. Pero nada, la crítica dijo que al final parecía como esta película de antes, de los 60, que eran larguísimas y como que no iban a ningún lado. Él vivía, como dije, en Laurel Canyon, todavía aquí, un barrio histórico de Los Ángeles, conocido por haber sido hogar de músicos, artistas desde los años 60, y su casa se convirtió en una especie de centro bohemio para jóvenes artistas. Amigos y colegas recuerdan que iban a la casa de él, músicos, fotógrafos, directores independientes, y se quedaban ahí la noche entera tocando música, improvisando, hablando de colaboraciones, conviviendo y hablando. Lo conozco, no, pero debía ser demasiado chulo, interesante ser amigo de él. O sea, yo quizás tengo una versión idealizada de su persona. Claro. Pero es que tú le notas a la gente cuando son... Esto suena muy cliché, cuando son reales, tú sabes. Debía ser bastante interesante hanguear con él. Quizás. Nada. Decían como que a veces era medio caótico, pero muy creativo ese ambiente en casa de él. Parecía una comuna artística, en verdad, más que la casa de un actor. Ahí él empezó a interesarse. Code for droga. Exacto. We don't know, Una especulación. No, yo no sé. We know, Camila, por favor. Speculation. And it's fine. It's okay. You can do drugs. Exacto. No ponga eso en el cortín. Bueno, mi amor, supiste que sí. Es más, ese va a ser el clip. Camila incitando al consumo de estupefaciente. Estupefaciente. Él se empieza a experimentar. Oye, él empieza a interesarse aquí por la música experimental, la fotografía, dirección, artes. Incluso él dirigió varios videoclips. El arte visual. Que bueno, lo de la dirección, obviamente, cinematográficamente nunca lo logró. Bueno, no llegó. No pudo. Eso fue lo que dije, hermano. Nunca lo logró. Sí, yo pensé, exacto. Yo pensé que tú decías como que no tuvo el talento. Pero realmente lo que no tuvo fue tiempo. No, lo que no tuvo fue tiempo. Le gustaba mucho el ajedrez y la lectura. Igual seguía con su incomodidad con el tema de cómo el sistema de Hollywood. Otra cosa que me gusta de él, yo no me acuerdo, o sea, yo leí una frase a su pila. De que él no tiene... Él nunca tuvo diario ni journals. Tú sabes que muchas veces es una cosa súper común que los actores tengan su libretica para escribir cositas, thoughts, en qué estoy hoy, tarará, cómo me siento. Y él no tiene nada de eso. No le gusta como guardar recuerdos porque él siempre entiende que uno tiene que vivir en el presente. He's not a bullshitter. Ya. El presente es lo que existe y él no está interesado en saber cómo él estaba ayer. Básicamente. Ay, bueno. Qué lindo. Bueno, sí. Pero ahora no, porque ahora yo quiero saber qué había en esos diarios. ¿Tú te imaginas? ¿Hay uno? No. ¿Cuál? El de Joker. Hay un diario completo. Ya, pero ese era de personaje. Bueno, pero con eso se conoce. Sí, full. Bueno, el caso es que después hizo en el 2003 The Sin Eater, dirigida también por Brian Helgeman, que ya había hecho A Knight's Tale. Era un thriller sobrenatural con temática religiosa. La película tuvo también muy poca repercusión comercial y crítica. Y aquí ni siquiera lo alabaron a él, como pasaban las otras, que aunque no le iba bien a él, sí. Después de varios proyectos en Hollywood, a comienzos de los 2000, Hill regresó a Australia y protagonizó Ned Kelly en el 2003. Dirigida por Gregor Jordan, este proyecto tenía un significado especial porque para él representaba su segunda película australiana importante y se reunía nuevamente con el director de Two Hands.
La película... Ned Kelly es un personaje famoso y muy controvertido de la historia australiana. Era como un forajido del siglo XIX, líder del Kelly Gang, que se convirtió en una figura legendaria en la cultura popular de este país. Él interpretó a Ned Kelly, pero lo presentó como un joven marcado por la pobreza, persecución policial y deseo de proteger a su familia. La película sigue esa transformación desde campesino irlandés en el estado de Victoria hasta convertirse en esta figura. Esa era la séptima adaptación que se hacía de esa película en Australia. What? Incluso fue una de las primeras películas australianas que se hizo en el 1906, la historia de Ned Kelly. Pero a pesar de estas expectativas, Ned Kelly no entusiasmó a nadie, ni a la crítica ni al público tampoco. Tenía un tono demasiado sombrío y serio, lo que le hizo sentirse pesada y poco dinámica. También se señaló que el film aportaba pocas ideas nuevas a la historia y a lo que ya se conocía de ese personaje. A pesar de esa recepción, muchos comentarios críticos coincidieron en que Layer se comprometió seriamente con el papel. Como siempre. Intentó interpretarlo no solo como este criminal legendario, sino como una figura trágica y compleja. Ay, mamá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Exacto. Se preparó el acento y todo. Wow, ¿y qué? En el rodaje de esta película, él conoció a su próxima pareja de como por 2 años, que fue Naomi Watts, que interpretó a Julia Cook, el interés romántico de Ned Kelly. En esta etapa, bueno, sí que duraron como del 2002 al 2004. Ella habló de él luego, bueno, posteriormente, que era extremadamente apasionado y creativo, que incluso en esa etapa temprana de su carrera mostraba una dedicación muy intensa por su arte. La película, como dije, no tuvo gran éxito, pero muestra cómo él intentaba diversificar sus papeles y evitar quedar atrapado en un solo personaje. Rango. Mostrar rango. Sí, aquí, bueno, ¿sabes? Trata de seguir redefiniéndose, tratando de buscar papeles más excéntricos, y aquí es que llega entonces Lords of Dogtown, que cuenta la historia del nacimiento del skateboarding moderno en Venice Beach, en California, durante los años 70. Viene de un documental. Había un documental primero de ellos, y a partir de ahí entonces hicieron la película. El guión de la película describió a Stacy Peralta, uno de los miembros reales de grupo de skaters, los Seaboys. A Heath lo eligieron para interpretar a Skid Engblom, que era el propietario como de la tienda de surf y skate. Y se volvió como su manager también, como... Sí, su mentor, manager. Exacto. y todo. Él era el que le buscaba las competencias. Él se hacía llamar como dueño de ellos. Dueño del... O sea, como que el director, el dueño del grupo de skaters. Pero realmente era una persona errática. Y un loco. Alcohólico. Y obviamente se estaba alimentando de el talento de estos muchachos. Claro. Para Heath esto fue como un sueño, porque era un personaje con todas estas locuras que acaba de decir Camila. Que no era un héroe tampoco, que era como algo como... Y lo mejor era que el mismo Skip estuvo en el rodaje y él lo pudo estudiar. Incluso Skip le prestó hasta ropa al rodaje de que él guardó de esa época. Which is insane. Y le salió súper bien. Ese papel está así como effortless. Y tú lo odias y lo amas a la vez. Pero lo amas porque es Heath Ledger. El personaje está escrito para que tú lo odies. Sí, es que al final el tipo era una persona muy autodestructiva, en verdad. Y este tipo lo hizo. O sea, ¿qué fue? Wow. Él obviamente pasó mucho tiempo viendo material real de todo este asunto del skate y el surf. Estudió mucho la personalidad de Englund. Como dije, lo tenía ahí todo el tiempo. Adoptó el acento californiano, el estilo así de caminar suelto y relajado, de una persona charlatana. Era un charlatán, esa es la palabra. Muchos miembros del equipo recordaron que durante el rodaje él permanecía en personaje, incluso entre tomas, hablando con el ritmo pausado y usando la jerga característica de él, porque yo odio esa maldita vaina. Eso sí no te lo voy a celebrar. Tú sabes que es una discusión ongoing para mí, porque yo también pienso que es un poco annoying y no es necesario muchas veces. Nunca lo es.
Nunca es necesario. Que los actores estén muy en personaje, pero luego tú tienes personajes o sea, actores que son character actors, que como Heath Ledger, que a este punto ya estaba haciendo personajes en lo que él se tiene que desdoblar, en lo cual es muy difícil, o sea, el salir, entrar. So, si estamos entre tomas, yo no estoy diciendo que cuando tú llegues en la mañana tú tienes que estar en personaje. Pero si estamos entre una toma y la Sí, otra... pero eso es diferente. Ahí tú tienes un momento de concentración. Claro, eso es lo que yo pienso. Eso no... A lo que yo me refiero es que siempre estar en personaje desde Sí. que tú llegas... Es incómodo para todo el mundo. es una estupidez. Pero- se supone que tú eres un profesional. Y si usted es actor, usted tiene que saber cuándo entrar y Mira, salir. pero oye, ¿qué es lo que pasa? That's your only job. I know, pero hay personas y hay personajes, por ejemplo, en Dark Knight, que es una elección y Él no estaba en obviamente- personaje nunca. No, Por ejemplo. ¿Dónde? Ahí en The Dark Knight. ¿Cómo que no? Él estaba en la cámara y ya. No, Sí. no, Sí. no. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá, porque yo tengo entendido que hell no. Entendiste mal. Ah, pues hay muchos rumores muy fuertes, entonces. Pero la prueba está en internet. Pero los mismos actores decían que... La gente tiene las herramientas en las manos y no la utiliza. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, está bien. Ok, dale. Después, ¿qué fue lo que hizo después, tío? Hombre? The Brothers Grimm. Con Matt Damon. Yo esa vaina ni la vi. I'll be honest with you. Matt Damon y yo... ¿No te gusta? No. Y no es que sea malo. Él es bueno, pero it's not for me. Ok. Pero el Lords of Dotan, que no he terminado. O sea, terminé. Bueno, lo de siempre, que improvisaba pila de vaina para que se sintiera natural. Proponían cambios pequeños en las escenas que funcionaron. Y que él, como el personaje de Skip era con los chicos, él también se convirtió eso mismo para los actores más jóvenes, como un mentor para ellos. Después hizo The Brothers Grimm, una fantasía oscura de Terry Gilliam. En la película interpreta a Jacob Grimm, uno de los famosos autores, de los dos hermanos autores de cuentos populares alemanes. Sin embargo, la historia presenta una versión ficticia de los hermanos como estafadores que viajan de pueblo en pueblo, y que derrotando criaturas sobrenaturales. Él aquí, como dije, estaba con Matt Damon. Ellos hicieron, en verdad, tuvieron una buena amistad durante este proceso. El rodaje fue complicado porque había mucha tensión entre el director y el estudio, que tenían ideas distintas del tono de la película. Pero a pesar de eso, Ledger dijo que disfrutó muchísimo trabajar con el director y que lo admiraba mucho por su imaginación visual. Varias personas del equipo comentaron que Ledger se mostraba muy curioso sobre el proceso creativo del director y hacía preguntas constantes sobre la construcción de las escenas y los efectos visuales para él imaginárselas cómo iban a quedar y poder hacerlo mejor. Y para que sus movimientos se acoplaran con lo que se iba a hacer después en post. O sea, para que él le funcionara. O sea, eso se llama... Nada, él tuvo la consideración de decir, coño, pues déjame para no ponerla a coger lucha a los muchachos. No, que así es que hay que hacerlo porque es un equipo. No es como resuelvan ustedes. Sí, él pasaba mucho tiempo con Matt en el set y como que se la pasaban siempre en core y en chercha. Como que las tensiones que hubo fue más con un tema del director y el estudio. Como que con todo el crew y eso no hubo situaciones. Y para esta época, que ya estamos entrando en el 2004, él termina con Naomi Watts. Y estaba a punto de protagonizar la película. Quizá una de las top de mejores películas que se han hecho en la historia. Y el que no lo quiera reconocer es homofóbico. Y es Brokeback Mountain, dirigido por Ann Lee, que se estrenó en el 2005. Bella. Esa película no tiene comparación, Bella, no bella, tiene bella, parámetros, no bella, tiene bella, nada. bella. Pero lo tiene todo. A Heath Ledger y a Michelle Williams. Dándolo todo, literalmente. O sea... Todo el mundo Un sabe sueño de que película. no, o sea, esta película es los dos vaqueros que se enamoran. Ines del Mar y Jack Twist. Jack Twist es Jake Gyllenhaal. Como dije, hay un episodio completito. Vayan a escucharlo. Lo que pasa aquí es... Él consigue esta película, o lo consideraron primero porque Osana y... ¿Cómo se llaman estas personas? Los guionistas pensaron en él porque lo habían visto en Monsters Ball. Ve que no hay papeles pequeños, mi gente. No. Y dijeron, vamos a llamar a este niño para ver qué es lo que hay, a presentárselo a esta gente. En el episodio, bueno...
fue un proceso. La película pasó por varios directores y varias manos antes de, en verdad. Desde el 97 eso se empezó a sazonar y se hizo fue en el 2004. Pero cuando lo vieron a él dijeron, espérate un momento. Aquí es una película hermosa. Ang Lee yo creo que fue como el cuarto director que agarró ese guión y se enamoró también del guión. Él era muy decidido, Ang Lee, con respecto a los actores que quería para los papeles principales. Desde el principio pensó cuidadosamente, o sea, quiénes podrían. En algún momento el director se llegó a reunir con Mark Wahlberg para el papel. Pero Wahlberg rechazó el proyecto porque dijo sentirse incómodo con el guión porque él es un homofóbico de adelante. Y nunca le hubiera llegado, nunca en la vida. Encima no sé de quién coño fue la idea de llamar a ese hombre. Ang, ¿cómo así, mana? Ay, yo creo que Ang Lee se murió, ¿no? Ay, no, está vivo Ang. Ay, Dios. Mana, perdón. ¿Quién es que se murió? Ay, yo no sé. Bueno, quedó él. Exacto, él quedó. Pero después que, por ejemplo, que Ang Lee lo vio a los dos, a Ines y a Jack, él primero, Heath dijo que él quería a Ines Elmar, que él no quería interpretarse al otro. Que era Ines que él quería porque era el más complejo, claramente. Porque era un loco, Claro. era un anormal. Ang Lee dijo después que lo vio a los dos por separado que si Heath no aceptaba la película no le daba el papel al otro y si Jake no aceptaba la película no le daba el papel al otro. Eran ellos esa dupla esa o ninguno. Sí, porque que hay hay una cosa de química y de cómo sí que hay veces que un actor funciona con otro actor y punto. Claro. Él describió a Ines como un personaje, bueno, profundamente masculino, emocionalmente reprimido y homofóbico. Se odiaba él mismo. Clásico. Pero al mismo tiempo era un hombre incapaz de expresar sus sentimientos o aceptar completamente su amor. Él dijo que el mayor desafío del personaje era la falta de diálogo. Eso mismo. Que Pero él agarró esa falta de diálogo y la volvió. y se aprovechó de eso para hacer todo eso. Exacto. If you master, como actor, si tú masterizas actuar sin hablar, que es la parte más compleja, tú tienes la mitad del pleito ganado. Y ya tú tienes eso como integrado, las palabras sobran muchas veces. Y tú prefieres como resumir todo con interpretación. Señor, esta película fue un boom. Hubo controversia hasta en el Oscar porque todo el mundo entendía que esa iba a ser la ganadora y no lo fue. Él no ganó tampoco. Ya les dije al principio de este episodio por qué. Homophobic people. Algo muy bonito que fue que aquí conoció a Michelle Williams en el rodaje que interpretaba a su esposa en una escena donde ella se cae. Bueno, la escena no se cae, ella se cayó de verdad rodando y el primero que salió corriendo fue él y ahí como que conectan. Porque él era muy... tierno. Era muy atento con todo el mundo. En verdad. Y como que estaba pendiente a todo el crew y a todo. Y cuando vio que ella se cayó... O sea, la había conocido solo por los ensayos y eso. Y sale huyendo y ahí fue como que... Yo me lo imagino así. Ay, no. Espera. Hello. Ven, yo te paro. How you doing? Casémonos. La relación de ellos fue muy intensa. Porque para octubre del 2005 ya ella había parido a la hija de ellos. Matilda Rose. Y esto fue en el 2004. ¡Qué maldita furia! Dime tú, eso fue de que, ok, vamos a esto. Desliz. Y después de esta peli, él hace Candy. Como dije al principio, Ines Elmar para mí es la mejor actuación de él. Hagan con esa información lo que ustedes entiendan. Con esta película, obviamente, dejó de ser visto simplemente como un actor joven, prometedor, y ya pasó a ser considerado un actor serio y talentoso de su generación. A partir de ese momento empieza a buscar papeles más oscuros todavía. Para mediados de los 2000, él pasaba mucho tiempo en New York. Ellos se mudaron para Brooklyn. Y siempre había fotos de ellos en la prensa, como, ¿sabes? La pareja diferente, la pareja indie, la pareja alternativa. Claro. Con esta ropita típica de esa época, Never que era the mucho same. suéter, mucho suéter. Ay, yo no puedo. Y de peinado. Ajá. Él frecuentaba mucho fiestas improvisadas y eventos artísticos sin anunciarse. Él no le gustaban esos eventos de Hollywood, ni clubes, ni discoteca pegada, En ni nada verdad, de New esa York le vaina. pegaba mucho más que vivía en Los Ángeles, honestamente. Brooklyn más que nada, porque después de ahí, eso, él hace Candy, un drama sobre la adicción.
Ahí vuelve temporalmente a Australia para trabajar en un proyecto más pequeño y personal. En este proyecto que fue más pequeño y personal, dirigido por Neil Armfield, una novela autobiográfica del escritor Luke Davis. Aquí, bueno, la película es una relación como de todos jóvenes, muy intensa, marcada porque eran dos adictos a la heroína. Si no la han visto, Yo no véanla. la he visto, la voy a Su ver. actuación, bueno, La voy a buscar. no hay que decirlo. Exacto. Él la trajo el proyecto porque era muy crudo, muy honesto y que era una producción de su país y era independiente y le ofrecía un papel muy bien vulnerable y humano también. Por eso que te digo que él andaba buscando de ese tipo de experiencia como artista más que fame. Aquí él interpreta a Dan, un poeta que se enamora de Candy, vestida con F de Fendi. Así fue que yo te conocí. Melando promesa de Ya. Candy. Ay, eso fue la semana pasada, vaya. Una estudiante, la actriz era Abby Cornish, que interpretaba a Candy para el papel. Él investigó testimonios reales de adictos y se concentró en representar la relación de ellos de forma emocionalmente auténtica, evitando, tú sabes, glamorizar el tema de las drogas. Él tuvo muy buena química con Abby Cornish, lo que ayudó que la actuación obviamente fuera más real. Se comentó que Ledger se tomaba las escenas más difíciles con mucha seriedad emocional, pero ya eso para este punto era algo muy característico de él. Durante el rodaje de esta película, la relación con él y Michelle Williams Se fue colapsando. empezó a tener tensiones ahí. Porque estaban los dos, pasaban tiempo separado porque los dos trabajaban. También hay que decir que esta tipa es una maldita verduga de la verdugancia. Y hace unos demasiado. papeles increíbles. Sí. Increíblemente de Dawson's Creek. I can't. Desde ahí. Y además que se empezó a rumorar que él se estaba acostando con Abby Cornish. Cosa que obviamente negaron. Y que era una relación... Por un lado tenés que coger el hit, Claro. míralo ahí. Que ellos lo negaron y que era emocional. Pero yo no estaba ahí. Pero yo... así de entrada y por el comportamiento del ser humano y los hombres heterosexuales, voy a entender que es muy posible que eso era lo que estaba pasando. La película recibió críticas muy positivas, especialmente la actuación. Obvio. Claramente de Heath Ledger. Después de ahí, que Candy fue muy intenso, él hace un papel diferente en Casanova de Lance Armstrong. Él explicó que eligió la película porque quería hacer algo más ligero. Después Me de toda, imagino, después de cuántos después de años toda esta tenía vaina. ya. Y que admiraba mucho a Lance Armstrong también, conocido, bueno, What's Eating Gilbert Grape y Chocolate, donde es el director, imagínate. Él hace el papel de Giacomo Casanova, el famoso seductor veneciano del siglo XVIII. Era una comedia romántica exagerada y estilizada, con un tono más teatral y humorístico, y él se lo gozó y se lo tripió y le dio para allá. Después de esto, él hace I'm Not There, dirigida por Todd Haynes, que la película presenta una estructura, es muy buena, no sé si tú la has visto. No. Presenta una película con una estructura muy poco convencional. Son 6 actores diferentes y los 6 están interpretando facetas diferentes de Bob Dylan, representando varias etapas y aspectos de su vida artística. Además de Heath Ledger, los otros actores que hicieron de Bob Dylan fueron Cate Blanchett, What? Christian Bale, Richard Gere, Ben Whishaw y Marcus Carl Franklin. O sea, Bueno, pues se robaron un chin la idea ahí de la última película de él. ¿de quién, mano? De Heath. El imaginario de Dr. Parnassus. Bueno, Pero obviamente él se murió, tú sabes. Tuvieron que hacerlo porque he died. I know, pero como que un buen guiño también a eso. Imagino que tuvieron que buscar cómo resolver. No sé, Pero- no, fueron los mismos actores que se ofrecieron. Ah, es verdad. Sí, porque es una situación totalmente diferente. Claro. Eso nunca fue Sí. el plan. Tuvo que convertirse en el plan. A quien interpreta a Robbie, una figura que representa al Dylan de la fama, un actor que interpreta a un personaje inspirado en Dylan. O sea, Robbie es un actor que interpreta a un personaje inspirado en Bob Dylan en una película ficticia ambientada en los años 60. Entonces, él admiraba profundamente el trabajo de Heath Ledger y creía que podía transmitir la tensión entre fama, identidad y vida personal, que era justamente Lo que él una de estaba las cosas pasando. que él batallaba. Y la crítica incluso lo resaltó eso. Y hay que estaba consolidado como un actor súper impredecible, no por su comportamiento, sino que tú no sabías con qué lo que era. Te iba a o sea, como personaje. Exacto. La próxima película que ese señor filmó fue obviamente The Dark Knight. Él
que se filmó en el Entonces, 2007. dime del mito. ¿Cuál fue el mito? El miti es que Tiris Stinky Bikinis. Quinty. Esta película del señor Christopher Nolan, otro anormal. Un anormal fue. Es la segunda de la trilogía de Christopher Nolan de Batman, que empieza con Batman Begins. En la película él es el Joker, el principal antagonista. Para mí esa química de Bale y él, eso de verdad. ¿Tú sabes lo que tiene esos dos actores en la misma película, loco? En la misma escena. Y tan bien que estaban ellos actuando, la verdad. Y cada uno haciendo su vaina, la manera que que lo hacen. Ay, Christian Bale. Diablo, coño. Ese otro que... ¿Sabes? Yo le aguanto su par de trompa. ¿Eh? Le aguanto su par de trompa. No, yo sé. Te veo. Volviendo a esto. El Joker es un psicópata que lo que le gusta es ver caos sin ninguna razón de ser. Y bueno, la versión creada por Nolan y Heath Ledger era mucho más compleja y perturbadora que interpretaciones anteriores. Porque Que era muy de cómic. clown. Muy solo esa parte de clown y ya. El 31 de julio del 2006, Warner Bros. Anunció oficialmente la secuela. Porque la primera, bueno, yo hice un episodio ya de la primera con Johnny. Y en verdad la primera se hizo sin pensar en ningún momento que esto iba a seguir. Y se confirmó ese mismo día Heath Ledger como... Yo me acuerdo de eso, como el Joker. Me acuerdo full. Lo curioso es que durante años Ledger había dicho que él no le gustaban las películas de superhéroes. Dijo, me sentiría estúpido y ridículo. Pero los villanos... es espérate. que los villanos son diferentes. Él dijo, me sentiría estúpido y ridículo. No podría hacerlo. Hay personas que pueden hacerlo perfectamente. Yo no podría tomarme eso en serio. Por eso fue que se lo tomó tan en serio. Y aquí estás. Por eso fue que se lo tomó tan en Te serio. tragaste tus palabras. Pero se la tragó bien porque nunca han... O sea, yo no he visto en ninguna película de superhéroes un papel como ese de algún villano. Ninguna. Él se había reunido con Heath, o sea, Christopher Nolan se había reunido con Heath Ledger anteriormente para otros papeles, incluso en Batman Begins, pero Heath no le interesaba. Sin embargo, después que él vio Batman Begins, dijo, espérate un momento. What? Esto es una película de gente seria. You ate. Porque en verdad la trilogía de él aborda más de un tema más humano, más psicológico. No es una película No, y necesariamente cinematográficamente como el cómic. hablando también está mucho más elevada de las películas de cómic Pero por que Dios. estaban en ese momento. Y que suceden ahora en Aquí la empezó. actualidad. Aquí él consideró como que bueno, pero vamos a hablar. Suena chulo. Cuando él anunció que el Joker aparecería en la siguiente película, Heath Ledger dijo, Manito. dijo, sentido oportunidad, dijo él, para no tomarme demasiado en serio. Por alguna razón me sentí muy atraído por el Joker. Supe inmediatamente que tenía algo que ofrecer al personaje. Nolan decide elegirlo incluso antes de que existiera el guión definitivo porque estaba convencido de que él iba a darle todo. Él dijo, Heath estaba listo para hacerlo, estaba listo para hacer algo de esta magnitud. El director de casting, que fue Joe Papsidera, dijo que necesitaban un actor valiente, dispuesto a llevar el personaje al extremo. Otros actores también fueron considerados. Como por ejemplo, déjame ver, ¿quiénes? Increíblemente, Joaquín Phoenix, que también ganó el Oscar por ser el Joker. Porque también hizo un excelente trabajo con el Joker. Lo desbarataron todo con la segunda, pero sí, está bien. pero igual la interpretación está perfecta. O sea, la ejecución del personaje está perfecta también. Bueno, pero él tenía otra oferta de trabajo y dijo, mira, no, en verdad ya me comprometí con otra. No puedo. Pero todo sucede por una razón, porque la película de Joaquín era No, la no, otra. pero Joaquín lo dijo que al final se quedó con la otra porque él no estaba preparado para hacer ese papel, lo que estaba pidiendo Christopher Nolan, que era una psicopatada. Ledger quería evitar repetir, obviamente, repetirse él mismo en otros proyectos, así que se fajó. Y el Joker de Jared Leto. No, hombre, eso no hay que mencionarlo aquí. Diablo Smith, tenemos más rato que el diablo hablando, pero ya estamos acabando. Ay, Dios mío. No te desesperes. Yo tengo hambre también, así que... hay más gente después de nosotros. Pero no podcast, allí, imagínate. Ok, pero no... En caso que nos pasemos un ratico, no hay de qué lío. Ok. Señores, esto es así. Perdón. Hay que hablar con el agente Smith aquí. Para prepararse, estudió varias fuentes. Los cómics Batman The Killing Joke,
del 88 de Alan Moore y Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth del 89 de Grant Morrison. También investigó ideas filosóficas relacionadas con el caos y la anarquía que Nolan quería que fueran el núcleo del personaje. Otras influencias incluyeron el personaje Alex Delarge de A Clockwork Orange, Ajá. Y un rockstar también, no me acuerdo quién. el arte del pintor Francis Bacon y elementos de la cultura pop. Incluso se ha sugerido que el estilo vocal de Joker estuvo parcialmente inspirado por el cantante Tom Waits. Para Ledger, encontrar la voz y la risa del Joker era fundamental. Él dijo: la voz es clave del asesino de mente. Christopher Nolan explicó que Ledger estudió incluso cómo hablaban los muñecos de ventrílocuos, buscando un tono inquietante y artificial. También desarrolló movimientos corporales muy específicos para el personaje. Nolan comentó que su actuación tenía algo de grandes comediantes del cine mudo, como Buster Keaton y Charles Chaplin. Esto se refleja, en verdad, en muchos de esos exagerados y movimientos que él hace y hasta la forma del caminar del personaje. Una de las partes más conocidas de su proceso creativo fue el diario del Joker. 4 meses antes del rodaje, Ledger comenzó a escribir un cuaderno donde imaginaba los pensamientos internos del personaje. Eso es muy importante para empezar a debunk el tema de que se volvió loco el personaje. Los pensamientos que están ahí, él está canalizando el personaje, no es él. Exactamente. Son adultos todos ustedes, por favor no me lo hagan, ¿eh? Eso sí yo sé, como que se fueron en una de que la razón por la que se murió, que no, que se quedó deprimido por el personaje. Yo no creo. Él estaba deprimido porque le quitaron su muchacha. Exacto, eso no tiene nada que ver. Y eso de que actores de método que se pierden en el personaje, eso no es método, eso no es method acting. Quítense de eso. Usted está deprimido, tiene que ir al médico. También hay un mito que dice que method acting es cuando el actor se pone en la misma situación que el personaje. Por ejemplo, si estoy haciendo de papel de una persona adicta a la heroína, pues me meto entonces a meterme heroína. Eso no es método. Eso es mentira. Es una falacia. Entonces, yo lo que sí sé es que él siempre estuvo muy dentro del personaje para no salirse. Cuando lo tenía que para estar. mantener la concentración. Y él se trancó a desarrollar el personaje. Sí, eso sí. En un hotel como por 3 semanas. Pero eso es un proceso de investigación personal. Claro, eso no tiene que ver con nada de lo que vino después. Y ni que él se estaba autoflagelando, ni que se estaba metiendo droga, nada de esa vaina. Wow. Bueno, quizás We'll touch on that later. Bueno, sí, él en verdad tuvo problemas para dormir, pero... We'll touch on all of that later. Thank you. Gracias. Pero también... él no lo encontró por droga. Ya, me callo. Sigue. Que sepa uno. Porque eso yo sí no lo sé. No creo. También había listas de cosas que el Joker encontraría graciosas en el diario, incluyendo temas. El diario está por ahí, lo pueden buscar también. Incluyendo temas extremadamente oscuros como enfermedades, violencia y accidentes. Esas ideas estaban inspiradas en el comic book The Clown at Midnight de Grant Morrison. Ven, todo es por el personaje. En la última página del diario, al terminar el rodaje, Ledger escribió simplemente bye bye. Coño. Es pesado ese personaje. Yo le hubiera dicho bye bye así mismo. No, y siento que fue una forma de él también de humanizar, de quitarle seriedad a esta seriedad que ya dure meses haciendo, como que, mi amor, ya, ¿qué más? Y es verdad que esas cosas se te quedan en el cuerpo. Eso es cierto. Pero se te va como con un par de semanas. Lo que pasa es que es fácil confundirlo con que quedó loco. No, exacto. Mi amor, lo que pasa es que tú terminas agotado, tú terminas drenado y te toma un tiempo. Y hay algo así de la psiquis, porque realmente, cuando tú haces ese tipo de ejercicios y tú eres actor de verdad y tú buscas la verdad, es cierto que tú te pones en contacto con un lado de ti que tú en la vida normal nunca te pondrías en contacto. Pero realmente, toda la persona tiene la capacidad de tener ese lado negro en sí. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que el actor... Esto es una sociedad civilizada. No, y que el actor accesa a eso por decisión ajena a la necesidad de que yo tengo que tener acceso a esa... Por trabajo, loco. Al final entonces, es un trabajo es una loquera que te requiere llevar tu mente a esos lugares. Pero al final es un trabajo. Sí. ¿Verdad? No somos unos desquiciados mentales para andar. Yo no soy actor, gracias señor. Para profundizar aún más en el personaje, I love you, pero you know. Para profundizar más en el personaje, él pasó casi un mes. Ay, míralo ahí.
casi un mes viviendo aislado en una habitación en Londres, en un hotel. Durante ese tiempo practicó varias voces, ahí fue que escribió el diario del Joker y experimentó con gestos y movimientos. Según él mismo explicó, fue una combinación de leer todos los cómics relevantes y luego cerrar los ojos y meditar sobre el personaje. Que lo grande es que es un proceso súper... La gente se lo encuentra como, ¡Dios mío! Pero realmente ese es un proceso natural, normal, muy hecho por todos los actores de investigación de personajes. Vale. O sea, eso es por un los proceso actores que normal. sirven y quieren hacer su trabajo bien. En cuanto al aspecto físico, eso yo lo voy a hablar más profundidad en otro episodio, pero él tuvo mucho que ver con el tema del maquillaje, con el tema del vestuario, de la mano obviamente de los expertos, del maquillador John Caglioni, que dijo que él solía... espérate, vamos a llegar ahí, perdón, ya me iba en otro tema. Lo que pasa es que casualmente fue el maquillador que lo dijo. Pero lo que se quería era que Nolan decidió que el aspecto fuera más realista y sucio del Joker y Ledger como que aportó bastante. Luego que Nolan le dice, lo que estaban buscando esto, él dijo, no, pues está bien. Y él como que sí le aportó mucho a maquillaje y a peluquería. Se veía bastante desenfrenado, él no como tan bien puesto como los otros Joker. Incluso durante la película, Exacto. si se fijan bien, del maquillaje. Degradación del orden. A pesar de la oscuridad del personaje, muchas personas del equipo recordaron que Ledger era muy amable y relajado en el set. El maquillador contó que Heath andaba todo el tiempo en un skateboard con la ropa puesta entre tomas, fumando y bromeando. Pues, ¿quién fue que se inventó que dije que él no se salió de personaje? También tenía la costumbre de dar abrazos enormes al equipo completo cuando llegaba al set. Incluso después de jornadas agotadoras donde él estaba metido full, ustedes saben, en su psiqui Joker, cuando terminaban de quitar el maquillaje también abrazaba a todo el mundo antes de irse para su casa. Y se la pasaba incluso... Señores, hay fotos que él se tiró con todo el crew durante todo el rodaje. Están todas online. Hasta jugando dominó. O sea, él no se fue a volvió hacer su loco. trabajo. Lo que pasa es que él se fajó a hacer su investigación. O sea, pero sí, déjame que diga algo. En escena, sí es cierto que los actores, se asustaban con él. Michael Caine fue uno que hubo un momento que se le olvidó el diálogo porque se quedó demasiado impresionado con la locura de este tipo. Michael Caine dijo que desde que lo vio entrando a la escena del apartamento, se quedó como que mierda. Cuando un actor como Michael Caine se desconcentra por tu maldita presencia, mi amor, ya tú lo lograste todo. Hay algo que tú tienes ahí ganado. Yo, como dije, no voy a entrar en el rodaje porque hay un episodio escrito ya sobre The Dark Knight que, para serle sincero, ya se grabó y se dañó. Así que por eso nunca lo saqué. Oh my God. Lo voy a tener que hacer de nuevo. Sí, todo pasa por algo. algo Recurrente. Todo pasa por algo. Esta película se filmó entre abril y noviembre del 2007. Ya tú cobrando todo eso meses ahí, rico. Ni yo. Él terminó antes de noviembre. La participación de él, porque yo creo que la película incluso no rapió en Estados Unidos, rapió en Hong Kong, si mal no recuerdo. Pero en medio de todo eso, en septiembre del 2007 se anunció que su relación de 3 años con Michelle Williams llegó a su fin. Por lo menos en septiembre se confirmó. El papá de ella lo confirmó, creo que fue. Pero yo no sé exactamente cuándo ellos terminaron en sí. Pero me imagino que con este proceso de Joker, la tipa dijo, mi amor, joke's on you, ama. Mira, a la hija tuya, tú la vas a ver nunca. No, ella no se la quitó. Pero para él fue difícil pasar de vivir con su hija y verla a diario a solamente a visitas o llevársela nada más los fines de semana. Tras terminar el rodaje, Ledger entró en un periodo de su vida, bueno, en el último periodo de su vida, porque The Dark Knight termina en noviembre de rodar y él se muere en enero. Porque tú ves... Pues entonces él empezó a rodar de una vez la otra. Sí, lo apoteósico de Dark Knight tú lo ves, pero en verdad la película se editó de una vez y se sacó de una vez. Incluso yo creo que duró más porque él se murió y tuvieron que rehacer el plan de marketing, si mal no recuerdo. Por respaldo, ¿sabes? Sí. Hacerlo de una manera más respetuosa. El último periodo de su vida, durante el 2007 y principio del 2008, él empezó a trabajar con el director Terry Gilliam otra vez en The Imaginarium of Dr. Parnassus en el 2009, mientras aquí él estaba con muchos problemas físicos y personales, entre ellos un insomnio crónico que algo que él sufrió
desde siempre. Incluso Michelle Williams lo dijo. Eso no fue esa época. Él siempre tuvo esos problemas. Él tuvo una infección respiratoria. Y obviamente el final de esta relación. Claro. Con una hija de por medio. Después de interpretarlo, él aceptó participar en esa película en The Imaginarium of Dr. Parnassus. Que una loquera esa Una película. loquera total. Yo la quité porque o sea, yo no- honestamente no es buena la película, pero es una... A mí me gustó. O sea, es como una película de culto casi. Porque es muy loca. Ay. Cuenta una versión fantástica inspirada en el mito de Fausto, en la que un grupo de artistas itinerantes, esa descripción yo no sé de dónde la sacaron. Itinerantes es que van viajando Ajá, con sí, el pero show. pudieron haberlo dicho así también. Oh, pero es una palabra normal. Un espejo. Ay, bueno. Bueno. Hay un espejo mágico que dice que ellos pueden entrar al mundo imaginario. A mes. Pero él hizo un pacto con el diablo. Y- ¿Cómo era? El hoyo del diablo. ¿La vieron? Esa película dominicana, búsquenla. No se parece a esta, pero... En nada. Él hizo el papel de Toddy, un personaje misterioso que hace una grupo cuya identidad resulta ambigua. Gillian había trabajado, como dije, con él en The Brothers Grimm y confiaba mucho en él. Y bueno, el hecho de que él participara en la película fue un elemento clave para conseguir el financiamiento, Obvio. la financiación. El rodaje comenzó en 2007, desde que él terminó The Dark Knight. En Londres, durante ese periodo, el equipo tuvo que rodar durante 7 noches consecutivas de rodajes nocturnos. Yo Sí, renuncio. esa película es como que casi entera de noche, ¿verdad? Señores, miren, No me llames. eso masta. Y por eso es que él tiene su insomnio. Entonces, pues, ¿quién puede dormir de día? Si una persona con insomnio no puede dormir de noche, imagínate de tú. día. Estas condiciones afectaron mucho la salud porque habían condiciones frías y húmedas y lo afectaron mucho, no solo a él, al crew completo. El actor, que es el protagonista de la película, el iconazo Christopher Plummer, Captain Von Trapp, que él interpretaba al Dr. Parnassus, explicó posteriormente que muchos se resfriaron en el rodaje, pero que en el caso de Ledger fue más serio. Él dijo, todos nos resfriamos porque estábamos filmando fuera en noches horribles y húmedas, pero el resfriado de Heath continuaba. Debieron de filmar aquí, hombre. Sí, hombre. Él dijo, creo que lo que tenía era neumonía caminante. La llamada walking pneumonia es una forma leve de neumonía que muchas personas siguen tratando mientras continúan trabajando. Y a pesar de eso, quienes trabajaron en la película afirmaron que su enfermedad no se percibió en nada de lo que se filmó. No, que de hecho no son se ve. algunas de las actuaciones más ligeras y humorísticas que él realizó. Tras la ruptura con Michelle, él empezó a experimentar un deterioro emocional profundo. Como dije, un amigo cercano suyo, Jerry Grinnell, quien estuvo viviendo con él cerca del momento de su muerte, no en el momento, pero un poco antes en esa época, describió a Heath como un hombre profundamente afectado por la ansiedad y la depresión. Según Grinnell, la separación lo devastó. Ledger extrañaba intensamente a Michelle y a su hija Matilda, quería abrazarla y pasar más tiempo con ella, pero se sentía profundamente triste y desorientado. Yo vi como que una de las cosas por las que ellos terminaron es que él, a pesar de todo, le gustaba seguir en la calle también, como bares y vaina. En su vida de artista, y es como que tú Sí, you're that tienes now. que tener uno a la otra. No es que no salga, pero bájale dos. Pero no salga. No salga tanto. Uno de los síntomas más claros era este insomnio crónico. Grinnell relató que Ledger pasaba muchas noches caminando por la casa incapaz de dormir. Para intentar descansar tomaba grandes cantidades de Ambien, esa pastilla muy jodona, un medicamento para dormir, llegando a consumir varias pastillas en una misma noche. Ya con eso tú sabes Desesperado. para dónde vamos. Desesperado. Ledger habló públicamente de sus problemas para dormir en una entrevista publicada en 4 de noviembre del 2007 en The New York Times, o sea, poquito antes. Explicó que cuando se sumergía profundamente en personajes intensos resultaba extremadamente difícil descansar. Claro, que eso se te queda en el cuerpo. Claro, refiriéndose al periodo que interpretaba al Joker en The Dark Knight, dijo: la semana pasada probablemente dormí un promedio de 2 horas por noche. No podía dejar de pensar. Mi cuerpo estaba exhausto, pero eso es ansiedad. Pero mi mente seguía funcionando. Ansiedad. También confesó que había intentado tomar Ambien para dormir. En una ocasión tomó una pastilla que no tuvo efecto, por lo que tomó una segunda. Sin embargo, el resultado fue extraño. Lo dejó en un estado de aturdimiento durante aproximadamente 1 hora antes de despertarse nuevamente con la mente acelerada. Ya ves, la ansiedad que se lo estaba comiendo, loco.
Michelle confirmó después de su muerte que el insomnio, como dije hace un momento, había sido un problema constante en su vida, que no era algo del momento, ni por The Joker, ni por nada de eso. Quizás se agravó, pero... Para mí lo que agravó todo fue su ruptura y su vida personal, emocional. Nada, obviamente. Eso agrava cualquier insomnio, la verdad. Exacto. Todo. Su vida entera se fue a pique por eso. Durante 2007, durante el rodaje, él mismo de The Dark Knight, él había explicado que el personaje sí tuvo fuerte impacto físico y mental sobre él. O sea, un payaso psicópata, asesino en masa, un esquizofrénico sin ninguna empatía. Que se lo tomó en serio. Claro. Que lo investigó. Para prepararme para el papel, ¿sabes? Fueron mucho aislamiento, encerrarme durante noches enteras a desarrollar el personaje. Un proceso creativo intenso. Imagínate una persona con ansiedad, depresión, insomnio haciendo esto. Claro que va a tener un efecto en tu salud mental y en tu cuerpo. Y en ruptura, entonces. O sea, son cosas humanas que le pasa a cualquier persona en cualquier trabajo donde te demande tanto. Donde tú mismo te demandes tanto también. Sí. Todo eso estaba pasando y nadie sabía nada de eso. O sea, todo bien. Después de que él se separa entonces, él se mudó a Manhattan. Y él seguía su vida. Todo el mundo pensaba que él llevaba su vida normal, asistiendo a eventos sociales y cosas. Pero obviamente para nada. La realidad era muy distinta. El artículo del New York Times que mencioné hace unos minutos, que salió meses antes de su muerte, 2 meses justo creo que antes de su muerte. Cuando tú lo lees ahora, es un poco inquietante. El reportero que hizo la entrevista, que fue al apartamento de él, describió la casa como un caos total, que reflejaba totalmente su estado emocional. Durante la entrevista, el periodista observó cuadros colgados al revés o boca abajo, una bolsa de ropa abierta tirada en el suelo de la habitación, una mesa llena de objetos, libros, tablero de ajedrez, vasos vacíos y artículos desordenados. Dijo que el ambiente en general había una sensación de desorden y agitación y tampoco podía quedarse quieto, dijo. Durante la entrevista se levantaba constantemente, preparaba café, salía a fumar al patio, volvía a entrar, se quitaba se quitaba el gorro, se volvía a poner, se recogía el pelo con una goma, luego se la quitaba. Este comportamiento inquieto y nervioso, caracterizado por movimientos constantes y energía nerviosa, es algo que a menudo se observa en personas que atraviesan periodos de consumo intenso de drogas o ansiedad extrema. En el caso de él eran las dos. Posteriormente, Jerry Greener, el amigo que mencioné hace un momento, confirmó que para ese momento ya estaba consumiendo grandes cantidades de medicamentos y otras sustancias. Él no entró en detalle. En enero del 2008, Ledger regresó a Nueva York después de que se filmó la parte de Londres de la película del Dr. Parnassus. El rodaje iba a continuar en Vancouver. Él decidió pasar un tiempo en Nueva York para descansar y atender asuntos personales. Y aquí siguió con su insomnio severo, problemas respiratorios, agotamiento físico acumulado. Porque el problema es que él no descansó entre una película y otra tampoco. No, y tampoco en su tiempo de descanso que pudo llegar a su casa, lo que estaba consumiendo entonces aparentemente. Porque él estaba desahuciado. Sí, hombre. Él vivía en un loft en el 421 Broome Street, por si quieren ir, en Soho, en Nueva York. A él le gustaba mucho esa ciudad porque le ofreció una escena artística vibrante y al mismo tiempo era más privado que estar en Los Ángeles. El martes 22 de enero del 2008, a las 12:30 de la tarde, el ama de llaves Teresa Solomon llegó al apartamento y escuchó que el actor estaba roncando dentro del dormitorio. Y eso ya lo vio como una buena señal. Dijo, Dios mío, por fin está durmiendo, qué bueno. Y no lo quiso despertar por eso, porque ella sabía. O sea, obviamente ella estaba de cerca con el diario. Y ella dijo, coño, qué bueno, este niño está durmiendo. Eso me da una pena. A las 2:45, la masajista Diane Wolosing, que teniendo cita programada con él a las 3 de la tarde, llegó. Ella entró, la chica Teresa la deja entrar. Cuando fue a la puerta de la habitación, él no respondió. Poco después, ella con la Teresa entraron al cuarto. Encontraron a Heath desnudo, boca abajo en la cama, inconsciente, con varios... En otros sitios dicen que fue en el piso, pero bueno, eso no viene al caso. Con varios frascos de medicamentos alrededor, intentaron despertarlo sin éxito. Durante aproximadamente 15 minutos intentaron ayudarlo mientras intentaban decidir qué hacer. 15 malditos minutos sin llamar a una ambulancia. No entendí nada, pero vamos a indagar en eso también en nuestra investigación. Esto se va a convertir en Popcorn Files ahora.
En lugar de llamar inmediatamente a emergencias, Wolosing, Diana, la masajista, llamó a Mary Kate Olsen, ¿Qué? que era amiga muy cercana de Heath Ledger, y se encontraba en Los Ángeles. Mucha gente creía que ese era el apartamento de ella, pero no era el apartamento de ella. Creo que todo el mundo sabe quién es Mary Kate Olsen. Es una de las mellizas Olsen. Mary Kate and Ashley Exacto. Ellos se habían conocido en el 2006 en una fiesta en el Chateau Marmont en Los Ángeles. Wow, eso es tan Hollywood. Eso es tan Hollywood. Y habían desarrollado una amistad muy cercana. En esa época hubo rumores de que ellos estaban juntos, pero eso nunca se confirmó. Y seguro mangaron. Pero ellos se conocían, o sea, los dos eran conocidos porque andaban en muchos círculos en Nueva York de fiesta. Cuando la masajista le llamó a Olsen, ella no le dijo que llamara al 911. Mary Kay le dijo que llamara a su guardaespaldas privado en Nueva York, quien iría al apartamento para encargarse de la situación. ¿Qué? Finalmente, al ver que Ledger no respiraba, Diana Wolosing llamó al 911 a las 3:26. El operador le indicó que intentara realizar reanimación cardiopulmonar, pero no logró reanimarlo. Después que intentó, los paramédicos llegaron a las 3:33 y a pesar de sus esfuerzos no pudieron salvarlo. 3:33. Wow. A las 3:36 p.m. Ledger fue declarado muerto con 28 años de edad. Mientras los servicios de emergencia llegaban, también apareció el guardaespaldas privado de Mary Kate Olsen, lo que posteriormente generó sospechas entre algunos investigadores. El 6 de febrero del 2008, la Oficina del Médico Forense de Nueva York publicó el informe oficial. La autopsia determinó que la causa de muerte fue intoxicación aguda por la combinación de varios medicamentos: oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam, doxilamina. El informe concluyó que se trató de una muerte accidental causada por la combinación de medicamentos que deprimieron el sistema nervioso central. Los sedantes y los medicamentos contra la ansiedad reducen la actividad del cerebro. Los analgésicos narcóticos como oxicodona y la hidrocodona tienen un efecto similar, pero mucho más fuerte y rápido. Al combinarse esos fármacos, ralentizaron las funciones cerebrales de Heath Ledger hasta el punto de que su cerebro dejó de enviar señales necesarias a sus órganos vitales como el corazón y los pulmones de que continuaran funcionando. Los investigadores descubrieron un detalle muy crucial. Heath no tenía receta médica para la oxicodona ni para la hidrocodona. Por lo tanto, debió haberlas obtenido de una fuente ilegal, porque eso se compra solamente con receta médica. Debido a ese hallazgo, el caso dejó de ser una investigación de muerte y pasó también a ser una investigación de la DEA. Se inició una investigación completa para determinar cómo había obtenido esos analgésicos narcóticos. Se investigaron los médicos, sus amigos, a su familia y a todo su círculo cercano. Se descubrió que varios medicamentos para dormir para la ansiedad habían sido recetados por médicos en Texas y en California, posiblemente sin que supieran que otros doctores también le estaban recetando. En febrero del 2008, 2 médicos de Los Ángeles y Houston fueron investigados, pero finalmente no se llegó a nada, fueron exonerados de cualquier irregularidad. Debido a la llamada telefónica, antes de contactar a las emergencias, la DEA intentó interrogar a Mary Kate Olsen. ¿Quién intentó interrogar? La DEA. Mary Kate, las preguntas que le querían hacer eran: ¿por qué la ama de llaves y la masajista la llamaron a ella y no al 911? ¿Por qué no les dijiste que llamaran al 911? ¿Por qué les pediste que llamaran a tu guardaespaldas privado en lugar de llamar al 911? Y ella se negó a responder las preguntas. Incluso después de recibir una citación legal, declaró que solo cooperaría si recibía inmunidad frente a un posible proceso penal. Solicitar inmunidad no implica necesariamente culpabilidad, pero levantó sospechas entre los investigadores. Sin embargo, nunca se encontró evidencia directa de que la vinculara con los medicamentos. Solamente sus abogados solo dijeron que esos medicamentos no se los dio ella. Para mí que sí. Para mí que sí, obligado. ¿Para qué tú estás pidiendo inmunidad? Obligado. ¿Y la gente que trabajaban en esa casa sabían? No creo, porque lo hubiesen involucrado. Tú dices. Le hubiesen dicho, claro. ¿Y por qué la llaman a ella primero? Porque quizás ella le había dejado indicaciones. Yo no sé, está raro. En agosto del 2008, la Fiscalía Federal de Manhattan cerró la investigación. No se presentaron cargos contra ninguna persona, pero fue Mary Kate. Hasta hoy nunca se determinó con certeza cómo Heath Ledger obtuvo algunos de los medicamentos que provocaron su muerte. Mary Kate. La muerte de Ledger puso en peligro la película, obviamente, de Terry Gilliam,
Cuando recibió la noticia, él dijo: la película se acabó así de simple. La producción se suspendió inmediatamente, pero finalmente se encontró una solución creativa. Decidió que el personaje de Tony cambiaría de apariencia al entrar en mundos mágicos del espejo. Así que Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell terminaron las escenas de Heath Ledger. Que cuando tuve la película, cuando yo la estaba viendo, recuerdo que fue para esa época en la que salió, que yo simplemente sabía que esta era la última película de Heath Ledger. Es fuerte. Y cuando yo la vi y de repente empiezan toda esta gente a salir, yo dije, fuck this shit. No, se me fue todo el interés, obviamente. O sea, se notó el drop, la verdad. Cada uno interpretó una versión distinta del personaje. Los 3 actores donaron sus salarios a la hija de Ledger, a Matilda. Wow. Las escenas de Heath que había filmado permanecieron intactas en la película, como la apariencia real del personaje. The Dark Knight se estrenó en julio del 2008, 6 meses después de su muerte. La película rompió récords de taquilla, tuvo el opening más grande de la historia en ese momento. Su interpretación de Joker fue considerada una de las mejores actuaciones de la historia del cine. El director Christopher Nolan dijo que volver a la sala de edición durante ese proceso fue muy emocional y muy fuerte. Yo no me puedo imaginar. Heath ganó el Globo de Oro por mejor actor de reparto y ganó el Oscar por mejor actor de reparto. Es el segundo actor en ganar un Oscar luego de su muerte y el primer actor de una película de cómics en ganar un Oscar y punto. En la ceremonia del Oscar, el premio fue recibido por sus padres y su hermana, y la academia determinó que la estatuilla pertenecía a su hija Matilda Rose Ledger, quien recibiría total control de el estate de Heath al cumplir 18 años, y eso fue en el 2023, o sea que ya Matilda es adulta increíblemente. Y ya tenía 2 añitos cuando falleció, creo. No, 4. En el 2017 se estrenó el documental I Am Heath Ledger, vayan a verlo. Incluye material de archivo grabado por él mismo, entrevistas con amigos y colegas e imágenes inéditas de su vida y carrera. El papá de Heath Ledger dijo que no vale la pena buscar culpables, que por más que le duele, el único culpable fue él. Es verdad. Heath, el artista favorito de Heath era Nick Drake, el cantante y compositor británico, con un estilo melancólico y introspectivo. Ledger admiraba especialmente su música y llegó a dirigir uno de sus videoclips, el de Black Eyed Dog. También, bueno, pero ya Nick Drake se había muerto cuando lo dirigió. Fue un video póstumo. También era fan de Bob Dylan, Tom Waits, Nina Simone y Radiohead. Entre sus películas favoritas estaban A Clockwork Orange, Raging Bull y Dog Day Afternoon. Admiraba profundamente a Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Gary Oldman y solía estudiar sus interpretaciones para su propio trabajo. Y también sentía gran fascinación por directores que creaban personajes complejos y oscuros. Solo tenía 28 años cuando murió, pero dejó un legado de todo el SAI. Un dato curioso que vi el otro día es que The Queen Gambit, la serie de Netflix, era él que la iba a dirigir. ¿Qué? En el 2007 empezó a tener reuniones para hacerla y iba a ser de él, Mierda. pero hubiera sido otra. eso no se pudo. Ese fue mi episodio, señores. Hablamos más que el diablo. Yo no sé quién va a ver esto entero, pero véanlo. Los fans de Heath. Qué pena, mano, de verdad. No pero me gusta el sabor que deja la tragedia. Y cada vez que lo pienso, me da como un mal sabor. Porque de verdad que yo siento que todo el mundo se quedó con muchísimas ganas de ver su talento. Es cierto. Crecer y acompañarnos. Porque yo siento que las interpretaciones, los actores, como que nos acompañan en otro momento, en nuestras facetas de la vida. Entonces, Heath no nos pudo acompañar en nuestras facetas de la vida. Así que nada. Me gustó mi mucho gente. este episodio. Ay, gracias, amiga, por venir. Vuelve pronto. Y nada. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast preferida si no lo han hecho. Dejen comentarios abajo del episodio en Spotify, que ya se puede, en YouTube y en nada, y en todo. Y síganme en todos lados. Nos vemos. Bye. Amén. Y hasta aquí llega este episodio de Cine en Vinilo. Si te gustó, síguenos en tu plataforma de podcast favorita y déjanos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Somos un proyecto independiente hecho por amor al cine y la música. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo en Buy Me a Coffee. Gracias por escucharnos y por ser parte de Cine en Vinilo. Hasta la próxima.